Me doy cuenta que la reina Ma, partera de las hadas, vino a verte. Es pequeñita como piedra de ágata que brilla en el meñique de un obispo. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Es Julieta. Es el sol en el oriente. Sal pronto, bello sol, y con tus rayos mata a la luna enferma y envidiosa, porque tú, su doncella, eres más clara. Es ella. Es la que amo. Lo que pensaba yo básicamente era como con qué elementos se podría jugar para hacer que el espacio no fuera el isabelino de Corsé ¿sí? Y de modales un poco más afectados. Y lo que pensamos fue, hombre, aquí hay una pelea entre dos familias, ¿no? Y pensamos entonces en cómo sería una pelea de mafiosos en una ciudad, digamos, de la mafia. Eso le daría al vestuario algo distinto, a la actuación algo distinto. Lo que viene también en cuanto a vestuario y escenografía, ¿sí? De hacerle un montaje que sea más ligero, más tranquilo. Y esa era la idea, ¿sí? Atraer al público, atraer a los jóvenes además a esa idea del amor tan diferente de lo que ellos están viviendo. Shakespeare es el más grande autor dramático de todos los tiempos, ya a nivel mundial. Él pertenece a lo que se llama la época isabelina, el reinado de Isabel II, que termina en 1603. Y durante su reinado y el reinado del rey siguiente, Jacobo I, desarrolló toda su obra. Las obras más importantes, que son las de su segunda etapa, va a partir más o menos de 1600 con Hamlet, Otelo, Macbeth, Rey Lear, Antonio y Cleopatra, son desarrolladas, escritas y montadas y presentadas con gran éxito durante el reinado de Jacobo. Esto representa pues el momento culminante de la cultura del Renacimiento y el Barroco. Romeo y Julieta pertenece a la primera etapa de Shakespeare como dramaturgo. Esa obra fue escrita hacia 1594-95 y es su primera gran tragedia. Incluso podría decirse, y se ve como una comedia de amor que termina en tragedia debido a los conflictos, los odios, la violencia que se genera entre las dos familias. La familia a la que pertenece Julieta y la familia a la que pertenece Romeo. Y siendo una historia de amor de jóvenes adolescentes que se desarrolla con gran rapidez y vehemencia, termina en pocos días en una terrible tragedia debido a esa enemistad, a esos odios entre grupos, entre familias, entre bandos, que llevan al traste con este gran amor. Amor juvenil, primer amor. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entrega total. ¡Que mueran los Montesco! Que lo primero que hubo que hacer para crear el personaje de Julieta fue entender a esa niña que está detrás del lenguaje aparentemente tan complicado de Shakespeare. Lo que hice yo con ayuda del director fue entender primero quién era esa niña. En Shakespeare Julieta tiene como 14 años, pero el director me dijo que lo mejor era ponerla más o menos de 16. Es una niña que no solamente descubre el amor, sino que está descubriendo su sexualidad. Fue entender qué le pasa a esta niña que siempre ha estado muy protegida, cuando de repente descubre ese amor pasional, ese primer amor que la mueve por dentro. Su vida no tiene sentido si no está con el ser amado. Eso le pasa a uno una vez en la vida. Casi siempre me veía mayor, el cuerpo se me cerraba. Entonces fue entender que de pronto la parte que guiaba a esa niña era el pecho, y cómo abriendo el pecho orgánicamente con el resto del cuerpo podía llegar a tener esos 16 años. Fue más entender la relación de esta niña con un padre mafioso, con un padre lleno de poder. En el caso del personaje de Capuleto, se le eliminó la esposa, de manera que Capuleto es en este montaje un viudo.
Y eso ya le dio una, digamos, una perspectiva muy distinta a la original. Tiene que hacer de padre y madre, y eso le dio un color y una energía y una relación particular con Julieta. Empieza uno a leer y a estudiar cuál es la función, cómo es el juego, el rol del personaje dentro de la historia, en las relaciones con los demás actores y los demás personajes, y las observaciones del director. Uno va llegando a unas conclusiones y probando una serie de particularidades del personaje. La otra cosa que para mí fue importante fue el hecho de la confrontación moderna entre dos familias, los Capuleto y los Montesco, que son como muy comunes en el campo, digamos, moderno de las mafias, ¿no? Uno empieza a pensar cuáles son los negocios que tienen, qué es lo que están defendiendo. Pues claro, la referencia que uno tiene, interesante, importante, emblemática, es El Padrino. Esos fueron los estímulos y los resortes que yo tuve para construir el personaje. Romeo. ¿Por qué eres tú Romeo? Reniega de tu padre y de tu nombre. Y si no quieres hacerlo, pero en cambio tú me juras tu amor, eso me basta. Seas Montesco o no, tú eres el mismo. Cambia de apellido. Porque ¿qué puede haber dentro de un nombre? Si otro nombre le damos a la rosa, de todas formas nos dará su aroma. Creí que tenía suerte porque Dios en el mundo me dejó una sola hija. Y ahora veo que una es demasiado y es una maldición que la tengamos. Mi único afán fue verla desposada. Y ahora que la pide el noble Paris, un joven de familia principesca, aparece esta tonta caprichosa, esta muñeca llorona diciendo: no quiero, te lo pido de rodillas. Cuando me dicen que voy a ser Romeo, que voy a interpretar a Romeo, lo primero que se me viene a la cabeza es un miedo horrible, un escalofrío, porque es un personaje muy famoso, ¿no? Me transporta a otro momento de mi vida, momentos en los que uno simplemente se entrega totalmente a algo, y es eso, es la entrega total a un montón de imágenes que me llegan a la cabeza de mi niñez, de esos primeros amores, de ese sufrimiento de los amores más grandes, pero también el susto del texto, porque no es un texto sencillo. El verso es complicado y hay que tenerle un respeto muy, muy grande. Mi personaje es Mercucho, que es el mejor amigo de Romeo. Es de los pocos personajes que no hace parte de ninguna familia. Entonces era un personaje bien particular. En la obra Shakespeare trata de que sea un personaje que refresque un poquito, como el que le dé humor, el que le dé como poncha a la obra, que refresque la tensión, hace chistes. Entonces la idea desde el principio era como darle un poquito de dinamismo al personaje, que fuera fresco, vertiginoso, su energía fuera más ligera. Todo partió del juego, la premisa era jugar. Y fue ahí donde empiezo a revisar palabra por palabra, frase por frase, obviamente con la compañía del director. Hay que regodearse en las palabras, hay que disfrutarlas, hay que odiarlas, hay que amarlas, hay que botarlas, volverlas a recoger, que esas frases tengan una profundidad, que tengan un corazón, porque esa es la esencia de Shakespeare. Entonces pasar de ese miedo a una investigación, a mirar referentes, que cada versión o cada opción en la que uno indaga te deja algo. Y empecé a crear mi Romeo desde todas esas indicaciones, desde todas esas referencias, que me hiciera sentir todo eso que algún día sentí o que todos sentimos, pero encontrándome con la belleza de Shakespeare y su verso. La idea era pensar en esos personajes que uno ve aquí en la calle, los ladrones, los indigentes, que son personajes bien pintorescos, ¿no? De unos personajes interesantes que vemos en las calles. Todo parte a partir de la relación principalmente con Romeo y con Benvolio, que son sus dos amigos, de la fraternidad con esos personajes. Como son personajes de calle, son pandilleros,
entonces tienen lazos muy fuertes, ¿no? Casi de familia, entonces son como sus hermanos. Nosotros para eso escogimos usar una medalla los tres, hacer como un pacto, que es la medalla de San Judas Tadeo, que es el patrón de los ladrones y de los bandidos. No se ve, ¿no? Es una medalla que no ve el público, pero entonces para crear una historia entre los tres decidimos usar esa medalla. Tiran de su coche atómicos caballos que la llevan a pasear sobre las narices de los que están durmiendo. Su carro es una cáscara de avellana, las riendas son de tela de la araña y el cochero es un mosquito en traje gris. El fulgor de su rostro empañaría la luz de las estrellas como el sol apaga las antorchas. Si sus ojos viajaran por el cielo, brillarían, haciendo que los pájaros cantaran como si fuera el día y no la noche. Dejaré de llamarme Capuleto. Solamente tu nombre es mi enemigo. Seas Montesco o no, tú eres el mismo. Cambia de apellido, porque ¿qué puede haber dentro de un nombre?